Invitamos también a pasajeros del vuelo 563 de Copa Airlines con destino a Panamá y conexiones. Únicamente que requieran asistencia especial a abordar en este momento por lugar de acción para. Cristian regresó de un largo viaje. Cristian vive con sus abuelos en una pequeña comunidad al norte de Honduras. Sus padres y una de sus hermanas migraron hacia Estados Unidos. ¿Tienes comida? Te quedas bien pequeña, bien pobre también. Creo que de las comunidades más pobres de este sector es esta. Alejados, olvidados, quizás hasta por el alcalde y todo, porque mira las calles como están, ya las vio. Sí. Aquí vivimos a la pura buena de Dios, hasta para salir a agarrar bus. Ya le dije antes salimos allá 2 horas de camino, está larguito. Así, como muchas comunidades, la pobreza, la vulnerabilidad social y ambiental, la falta de salud y la educación expulsan a los más jóvenes. Por eso se fueron los padres de Cristian. La mayoría se van, casi la mayoría. Mira que aquí a veces los trabajos no dan, que hay que invertir mucho y así. Y a veces se gasta más que lo que se saca, mejor dicen que vamos. ¿Cuántos hijos suyos se fueron? Allá solo tengo 2. Tengo 2. ¿A dónde? Y el que en Nueva York, y el que está en Progreso. Y 2 que tengo aquí, otro varón y la hembra que está aquí. Primero se fue su padre, en busca de mejores condiciones para su familia. Después se fue su madre, tras un terrible diagnóstico. La hermanita más pequeña de Cristian padece leucemia. El centro de salud más cercano aquí es Buenavista, pero es un centro que solo hay únicamente para los primeros auxilios, no es que lo van a atender ahí, solo hay una enfermera nomás. Le dijeron a la mamá y a mi hijo que la única cura de la niña era un trasplante de médula. Pues entonces vinieron y dijeron que tenían que hacerle la prueba a la otra hermanita que está allá, con la esperanza que ella saliera compatible, pero no. Entonces mandaron las pruebas para que se le hicieran los 2 niños a Cristian y a Brian, lo cual Brian salió, Cristian salió compatible. Así inició el largo viaje de Cristian, un niño que nunca había salido de su comunidad, sin papeles de identidad, mucho menos una visa. Mire, por la distancia que vivimos y la pobreza, yo digo que la niña hubiera muerto. Porque usted sabe que eso se necesita dinero. Vaya, si hubiera tocado que aquí se hubiera hecho, me imagino, un trasplante de médulas así, me imagino que no teníamos alcance donde pagar. Aunque el viaje del niño lo costeó todo el hospital de Estados Unidos, y eso que quede claro, porque a ellos me mandaron todos los gastos así, porque había veces que no podía ni moverme porque no tenía dinero. Gracias a la ayuda de ellos en Estados Unidos, del equipo de médicos que atendieron a mi niña, y al equipo de aquí de Radio Progreso, porque aquí hay que involucrarlos a todos, les digo. Sí. Como estábamos hablando, que aquí lo que hacen mirar a toda la gente para jugar es la pobreza en que uno vive. Porque mi hijo así dice, si yo tuviéramos que comer o que vivir, aquí iba a venir yo a arriesgarme la vida en ese camino. Dice. Que estuviera tranquilo con mis hijos. Me estaba diciendo, ¿usted cree, papi? Me dice, que es fácil estar lejos de ustedes, estar lejos de mis hijos, dice. En cambio, hoy que él salió, dice que tuvo que llorar porque para él estar lejos de los hijos es algo duro usted.
sin saber. Mire, aquí cuántas personas se han muerto, padres, que los hijos no los han visto porque están en Estados Unidos. Y solo noticias, no creas que es fácil. Entonces, cuando alguien va así, por necesidad todo va resuelto, todo, van a volverlos a ver a uno. ¿Qué más extrañaste de aquí? Mi mami Alba y a mi papá chico. Y a todos mis hermanos. ¿Qué es lo que te gusta de tu comunidad? Pues me gustan todos los árboles y los ríos. Aunque debe primar el derecho del niño a estar con sus padres, Cristian sigue en una familia partida. Cristian ama su comunidad, pero un día quizás sea expulsado, como sus padres y tantos jóvenes más.